Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Antes de salir para aquí, camino a la iglesia, le pregunté a mi hijo, ¿vos sabés lo que es un diácono? Esperando que le iba a sorprender, que le iba a matar con la pregunta. Y él me contó todo de una forma correcta. Verdaderamente me contestó que era un diácono. Y le pregunté, ¿cómo sabías eso? ¿De dónde sacaste eso? Y me dice, bueno, porque leí tus apuntes. Pero ustedes no leyeron los apuntes. Así que es necesario que les exponga lo que he preparado. Dice así la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3. Habla de los requisitos de los ancianos, del versículo 1 al 7, y el versículo 8 habla de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estaba pensando en muchos de nosotros y quizá muchos de ustedes no sepan qué es un diácono. Una de las razones es porque nosotros en este momento no tenemos diáconos en nuestra iglesia y entonces no estamos familiarizados con el término y tampoco estamos familiarizados con la función de los diáconos. Los diáconos son hombres elegidos de entre la congregación para llevar a cabo tareas de servicio que están relacionadas con la ejecución del plan que han trazado los ancianos o que establecen los ancianos y pastores. Los pastores son quienes van a proveer dirección y los diáconos son los que se van a encargar de que la dirección de los ancianos sea llevado a cabo. Ellos se van a encargar no solo de llevar y de ejecutar, sino también de dirigir en toda clase de tarea que impida o que estorbe a los ancianos de dedicarse al gobierno de la iglesia y a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay una experiencia que he tenido con un pastor y cómo él delegaba diferentes servicios en la iglesia a diferentes miembros de la iglesia, cómo él les hacía responsable a algunos miembros, y era interesante, ¿no?, el criterio que él utilizaba. Él agarraba y decía, mirá este creyente que viene a la iglesia de vez en cuando, pobrecito, no está muy comprometido con el Señor. Bueno, hagámoslo líder de jóvenes, y entonces por lo menos va a tener que venir todos los sábados. ¿Por qué va a ser el líder de joven? Bueno, hoy no califica, pero capaz que si lo ponemos como diácono, si lo ponemos como una autoridad, quizás se enderece. Alguien una vez dijo, bueno, mira, este hombre no califica para ser anciano de la iglesia, pero entonces hagámosle diácono. Bueno, todo eso es contrario, totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso quiero que quede despejada de nuestras mentes qué es un diácono y qué no es un diácono. Un diácono no es un grupo inferior de personas, no son personas inferiores a los ancianos moralmente, sus requisitos no son inferiores, sino que sus funciones son diferentes. Ellos también son un estándar espiritual de servicio para la iglesia. Ellos no son los que le dicen a los ancianos qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. Los ancianos no están obligados a consultarles a ellos, a los diáconos, para tomar alguna decisión. La participación de los ancianos, de los diáconos, en el liderazgo es ejecutando el plan de acción o la dirección que establecen los ancianos en las diferentes áreas de servicio. Cuando Pablo escribe a Tito en Creta, él no menciona los requisitos para los diáconos, pero sí lo hace aquí cuando Pablo escribe en Éfeso. Bueno, la iglesia en Creta era una iglesia relativamente nueva, tenía poco tiempo caminando con el Señor, y la iglesia de Éfeso era diferente, ya era una iglesia que ya tenía varios años. Bueno, a medida que una iglesia va creciendo, que una iglesia va madurando, la necesidad de diáconos
se va haciendo más necesaria. Y es por eso que sí Pablo le escribe a Timoteo sobre los diáconos. Y cuando Pablo comienza esta sección hablando de los diáconos, Pablo no explica, no define a qué es lo que hacen los diáconos. No define cuáles son las funciones de los diáconos. Podemos ver entre líneas por los requisitos a qué se dedicarían los diáconos o cuáles serían sus funciones, pero no lo menciona Pablo. Y la razón por la que Pablo no menciona cuál es la función de los diáconos es porque los destinatarios de la carta a la iglesia en Éfeso y Timoteo mismo, ellos sabían cuál era la función de los diáconos. El grupo de términos, diacón, diáconos, que significa siervo, diaconía, que significa servicio, y diaconeo, que significa servir, era un término familiar para los oyentes de aquel entonces. En el Nuevo Testamento, este grupo de palabras aparece alrededor de 100 veces. Cualquier persona de aquel entonces que oía el término diácono sabía que se refería a alguien con aptitudes de servicio. Aunque ninguna parte en el Nuevo Testamento explica de forma definida, bueno, estas son las funciones, obligaciones de un diácono, sí nos ofrece la palabra de Dios suficiente información para saber qué implica la función de un diácono. Diáconos o diaconía significa siervo o servicio. El significado original de esta palabra significaba alguien que sirve una mesa. Con el paso del tiempo, esta palabra obtuvo un significado más amplio y llegó a abarcar toda clase de servicio. Tiene un rango amplio de significado en cuanto a servicios. Estas palabras no solamente especifican un servicio oficial en la iglesia, pero cuando llegamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, en vez de traducirla servicio, como sí se traduce en otros pasajes, se translitera como diácono. La palabra en el original es diácono, y en nuestra Biblia la tenemos como diácono, y la intención de los traductores era distinguir que acá se está refiriendo a un grupo dentro de la iglesia que está llevando a cabo un oficio particular al que han sido llamados. De la misma manera que los ancianos tienen un oficio dentro de la iglesia, los diáconos también. Entonces, diácono, diaconía o diaconeo describe cualquier tarea relacionada con el servicio. Y así es como es usada en el Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos se traduce servir o ministrar. Hay algunas excepciones donde se traduce administración, alivio, ayuda, pero en la mayoría de los casos esta palabra está relacionada y se traduce servicio, ministerio, ministrar. Y vemos 3 niveles en los que se utiliza esta palabra. La idea raíz de esta palabra es alguien que sirve alimentos, alguien que está sirviendo la mesa. En Juan 12:12, cuando Jesús estaba en Betania, dice, y le hicieron allí una cena y Marta servía. La idea es que Marta estaba sirviendo la mesa, que Marta estaba preparándoles la comida. En Lucas 17:8 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme? Esa palabra sírveme es diaconía, hasta que haya comido y bebido. Bueno, la palabra que más se conoce en relación a los siervos siempre es la palabra doulos, que es un esclavo. Esa es la palabra que describe un siervo. La palabra doulos describe la relación que tiene esa persona con su amo. Pero la obra que realiza un siervo es descrito por la palabra diaconía. El mismo ejemplo lo tenemos en Mateo 22, de 2 al 14, si alguien lo quiere leer más adelante. Pero el primer nivel de servicio que vemos en esta palabra es un servicio amplio. Esta palabra se llegó a utilizar para describir no solamente a alguien que ponía la mesa, sino toda clase de servicio. En Romanos 13:4, un soldado llamado diácono. Ellos servían a la justicia. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, diacone, sígame. Y donde yo estuviera allí también estará mi servidor, diáconos. Y si alguno me sirviere, diacone, mi Padre le honrará. Ahí podemos entender un poco cómo se usaba
esta palabra en aquel entonces. Todos los creyentes somos llamados a seguir a Cristo y a servirle a Él. El servicio son evidencias externas de que somos creyentes genuinos. Cualquier cosa que una persona haga para servir a Jesús constituye una diaconía. Es un término amplio y describe toda clase de servicio espiritual. Cualquier cosa que hagamos en obediencia a la palabra de Dios es un servicio, es una diaconía. En ese sentido, todos los creyentes estamos en el servicio. Hermanos, todos los creyentes estamos en la diaconía. Todos estamos en el ministerio. No necesitamos que alguien nos nombre diáconos para servir a nuestro Señor. No necesitamos que se nos delegue una área específica de la iglesia para empezar a servir al Señor a partir de ese momento. Esto es algo que quiero que todos entendamos. No existe la idea de que los diáconos, uno puede pensar, los ancianos son los que dirigen, los que gobiernan y enseñan, los diáconos son los que sirven, y nosotros nos sentamos y miramos cómo acontece toda la situación. No existe esa idea. No hay un nivel de liderazgo, en el liderazgo un nivel de servicio y un nivel de espectadores. En la iglesia no hay audiencia. Todos servimos a nuestro Señor. Todos hemos sido llamados a la diaconía, al servicio, a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora hay un segundo nivel en que se puede usar esta palabra, y en Romanos capítulo 12, la palabra de Dios enseña que Dios dota a algunos miembros de la iglesia, a todos los creyentes, pero a algunos miembros en particular los dota con un don, que es el don de servicio. El versículo 7 menciona ese don y dice, y si de servicio, en servir. Y es la palabra diaconía nuevamente. Hay dones especiales que están relacionados con el servicio dentro de la iglesia. Algunas personas nos superan en el servicio. Y es porque Dios las ha capacitado de una forma especial. Todos servimos, hermanos. Todos servimos. Pero hay algunas personas que son un modelo ejemplar para cada uno de nosotros, que lo hacen de una forma totalmente diferente. Un buen ejemplo lo encontramos en 1 Corintios 16:15. Se habla de la familia de Estéfanas, no lo busquen. Dicen, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Toda una familia que se estaba dedicando a servir a los creyentes, a servir a los cristianos, y no necesitaron que nadie los nombrara como servidores de los creyentes o que les dieran un título o nada por el estilo. Todos estamos sirviendo a Dios, pero algunos han sido dotados por Dios para hacerlo de una forma especial. Sin embargo, eso no es una excusa. Usted no puede decir, a mí Dios no me ha dado el don de servicio, yo no voy a servir. Todos los creyentes somos siervos que servimos a nuestro Señor. Todos hemos sido llamados al servicio. Ahora hay un tercer nivel. Y cuando llegamos aquí en 1 Timoteo capítulo 3, está hablando de una función específica. Lo que se describe es una posición de siervo, y podríamos decir siervo con mayúscula. Alguien que está sirviendo de forma oficial en la iglesia. Entonces vemos que hay tres niveles en que se usa esta palabra: aquello que es llevado por todos los cristianos, aquello que es llevado por algunos cristianos que han sido capacitados por Dios de una forma especial, y aquellos que son colocados de manera oficial en una responsabilidad de servicio. Estas personas se vuelven líderes y modelos de servicio para la iglesia. Ellos no son reconocidos por ser quienes llevan a cabo todo el trabajo delante, sino que son reconocidos por ser modelos para los creyentes de cómo debemos servir a Dios. Todos deberíamos observar el servicio de los diáconos e imitarles. Hay algunas diferencias que encontramos en la lista de requisitos. Las listas son bastante similares, la lista de los ancianos, de los requisitos de los ancianos en comparación con las listas de los requisitos de los diáconos, pero hay algunas diferencias, y estas diferencias tienen que ver porque los diáconos llevaban una función a cabo distinta.
Por ejemplo, se dice de los ancianos y no de los diáconos que son aptos para enseñar. Y el versículo 5 se menciona que ellos deben cuidar de la iglesia de Dios. La enseñanza y el gobierno de la iglesia son funciones específicas de los ancianos y no de los diáconos. Los diáconos son llamados a asistir a los ancianos en todas aquellas áreas que si los ancianos se hacen cargo les impediría llevar a cabo la dirección, el gobierno de la iglesia y la enseñanza. Un buen ejemplo de esto fue lo que leyó Hugo anteriormente en Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Había una necesidad de servicio, que era la distribución para los viudas, para los necesitados, y si los apóstoles llevaban a cabo esa tarea, ellos se iban a ver impedidos de dedicarse a cumplir su función de enseñanza y de liderazgo. Ellos no iban a poder llevar a cabo esa tarea. Entonces se designó un grupo de hermanos para llevar a cabo esa tarea de servicio, pero no se designó cualquier clase de hermanos, sino que se dice que estos hermanos eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran hombres especiales, eran hombres ejemplares. Bueno, en Hechos 6 vemos claramente que hay dos grupos. Un grupo de personas que se estaban dedicando al servicio y otro grupo de personas que estaban llevando a cabo la enseñanza y la dirección de la iglesia. Algo que me impacta y me llamó la atención es lo que sucede luego de que los diáconos son nombrados para hacer lo que ellos debían hacer y que los ancianos o que los apóstoles se dedicaron a hacer lo que ellos fueron llamados a hacer. El versículo 7 dice, y crecía la palabra de Dios y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Esto es lo que sucede cuando una iglesia madura tiene personas que se dedican al servicio y tiene personas que no tienen ningún impedimento para dedicarse a la enseñanza. La iglesia crece porque la palabra de Dios es puesta en alto. Eso produce santificación, eso produce salvación en la iglesia. Ahora, los diáconos no son menos calificados moralmente que los ancianos, sino que son hombres ejemplares, son hombres reconocidos por la iglesia. Si uno pensara en nombrar diáconos, diría, bueno, si va a ser alguien que se va a dedicar al mantenimiento del edificio, busquemos al mejor albañil. Si vamos a elegir a alguien para que se dedique de todo lo que tiene que ver con los videos, con el audio, busquemos un experto en esa área. Pero los requisitos no tienen que ver con personas que tienen aptitudes o que son expertas para desarrollar tareas de servicio, sino que algo que es asombroso es que Dios busca hombres ejemplares. Dios busca hombres moralmente calificados. En nuestra mente carnal podemos llegar a pensar, bueno, pero si solamente va a arreglar la electricidad de la iglesia, va a ser el que se va a encargar de mantener el templo, no hace falta que sea un hombre santo, un hombre justo. Bueno, usted puede pensar lo que mejor le parezca, yo puedo pensar lo que mejor me parezca, pero lo único que importa es lo que dicen las Escrituras, porque son la autoridad para nosotros como creyentes. Y en las Escrituras vemos que los diáconos son un ejemplo espiritual de servicio para otros creyentes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, son un ejemplo de servicio por la función que cumplen, pero son un ejemplo espiritual de servicio, porque los requisitos que ellos deben cumplir para ser diáconos son requisitos morales. Entonces Pablo se va a dedicar a explicar en qué áreas deben ser un ejemplo espiritual de servicios para otros creyentes. En primer lugar, en el versículo 1 vemos que los diáconos son un ejemplo de servicio por su carácter personal. El versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando hablamos del carácter, hablamos de qué es lo que lo distingue en su personalidad. El carácter de un diácono debe estar dominado por la integridad. La integridad de alguien que es la misma persona dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Alguien que es la misma persona cuando estamos compartiendo en un grupo de hermanos, como cuando estamos a solas. Alguien que es la misma persona cuando lo vemos acá en la iglesia, bien peinado, bien vestido, perfumado, como cuando está en su hogar.
Los diáconos deben ser un ejemplo en su carácter. La palabra que define esto es la palabra honestos. Esta palabra en Tito se traduce como serios cuando habla sobre los ancianos. La raíz de esta palabra honesto significa alguien que es venerable, alguien que es respetable. Esta misma palabra se utiliza cuando hablamos de los ancianos. Recuerdan en el versículo 4 que ellos deben gobernar bien su casa, que deben tener a sus hijos en sujeción, y dice luego, con toda honestidad. Esa es la misma palabra. La idea es que los ancianos no tienen el respeto de sus hijos porque le dicen, callate nene, yo soy tu padre, vos sos mi hijo, me tenés que obedecer. Bueno, es verdad, yo soy el padre, él es mi hijo y me tiene que obedecer. Pero lo que dice ese pasaje es que yo me debo ganar el respeto de mi hijo porque tengo una conducta ejemplar, porque mi hijo ve que yo soy la misma clase de persona en la iglesia como cuando estoy en mi casa. Cuando mis hijos me consideran, ven que soy una persona respetable, por el ejemplo que les doy. Entonces vemos que un diácono debe ser reconocido por la iglesia, debe ser reconocido por otros creyentes por una conducta ejemplar. La honra que las personas le tienen no es porque está en una posición de servicio, sino que es porque es una persona íntegra. Este carácter serio y honesto produce en las personas que le rodean respeto. Todos conocemos personas así y entendemos claramente qué significa esto. Ahora, esta honestidad se hace evidente y hay 3 declaraciones negativas que hacen evidente esta honestidad. La primera dice sin doblez. Esta palabra solamente aparece en esta porción del Nuevo Testamento. Y las 2 raíces que tienen esta palabra significa literalmente alguien que no tiene 2 palabras o que no tiene 2 lenguas. Si quisiéramos darle un significado, podríamos decir alguien que no es un hipócrita. Pero esta hipocresía está relacionada con lo que la persona dice. Una persona que es hipócrita en este sentido, una persona que dice una cosa a uno y cuando habla con otro le dice algo totalmente diferente. No sé, se pone a hablar con alguien, le dice, sí, yo te aprecio, yo te respeto. Y después otro le pregunta, che, vi que estuviste hablando con alguien. Sí, es un pesado, es un plomo, no lo soporto. Eso sería alguien que tiene 2 lenguas. Pensemos que un diácono bien podría encargarse de la visitación de los hermanos. Imaginemos a alguien que va visitando a los hermanos y va contándole a uno una cosa, a otro le cuenta otra. Bueno, pronto perdería la confianza de las personas en la iglesia, no tendría ninguna capacidad de influencia positiva en los creyentes y conducirse de esa forma generaría peleas, generaría divisiones. En vez de aliviar el trabajo de los ancianos, les generaría más trabajo, más carga. Bueno, podemos ver claramente los peligros de tener un diácono que no califique a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Un diácono debe ser una persona sincera, alguien reservado, no un chismoso. Luego dice, no dados a mucho vino. Nosotros ya hemos explicado esto en relación a los ancianos. La idea es que la moderación o la abstinencia son las 2 prácticas aprobadas a la luz de la Escritura. Luego dice que no son codiciosos de ganancias deshonestas, ganancias vergonzosas. El punto es que un diácono no está motivado por el dinero. Pensemos en el ejemplo que vimos en Hechos 6, los diáconos eran responsables de administrar recursos económicos de la iglesia en aquel entonces y de distribuirlos a las viudas, a los huérfanos y también a otros necesitados. También leemos en la historia de la iglesia que los diáconos eran los encargados de recoger y de recolectar las ofrendas. Entonces imagínense que esta clase de administración financiera iba a requerir que las personas que lo hicieran, que los diáconos sean totalmente confiables y transparentes. Quienes van a ser ejemplos de servicio para la iglesia lo deben demostrar por tener un carácter moral íntegro. Jamás podría ser diácono alguien que es acusado por su jefe de robarle, por ejemplo. O alguien que es un mal administrador del dinero en su casa. O alguien que lleva a la ruina económica. ¿Cómo podría encargarse de las áreas de servicio que están relacionadas
con la administración de los recursos de la iglesia. Un diácono no debe ser alguien que como consejero es una persona confidencial, alguien moderado, una persona transparente. No se trata de alguien que lo vemos y que decimos, no, esta persona hay que ponerlo como diácono porque mirá, hace un montón de cosas. Sino que debemos decir, no, lo tenemos que poner como diácono porque es una persona ejemplar, es alguien moralmente calificado. En segundo lugar, los diáconos son un ejemplo de servicio por su doctrina. Esto es interesante. Muchos creyentes piensan que no es necesario que los diáconos posean mucho conocimiento doctrinal, ya que ellos se van a dedicar a tareas que están relacionadas con el servicio, principalmente. Bueno, esto no es lo que enseñan las Escrituras con respecto a los diáconos. El versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo he escuchado a veces hablar de personas que están involucradas en el servicio, decir algo más o menos así. Decir, bueno, no conoce mucho las Escrituras. Realmente esta persona no conoce mucho de Dios, pero tiene un corazón de servicio impresionante. Bueno, está bien que las personas tengan un corazón de servicio, un deseo de servicio y que lo hagan. Está perfecto. Pero si ese deseo no está gobernado por un conocimiento profundo de Dios y de su palabra, puede ser que lo que se esté presentando como un servicio a Dios sea fuego extraño. Puede ser que lo que se esté presentando a través de ellos para adorar a Dios, Dios lo esté mirando con desagrado. El servicio que reposa sobre un conocimiento débil de la palabra de Dios, seguramente va a contener errores y cosas que a Dios no le agradan. Pero el servicio que reposa sobre un conocimiento profundo de la palabra de Dios es aquel servicio que a Dios le agrada. Bueno, lo que conocemos de Dios nos afecta en nuestra santidad, nos afecta en la crianza de nuestros hijos, nos afecta en nuestro servicio, nos afecta en los negocios, nos afecta en todo lo que hacemos. Entender que Dios mira el corazón me obliga a examinar mis motivaciones y no solamente preocuparme por hacer mucho, sino que es importante cuál es la motivación por la cual lo hago. Entender que Dios es soberano me obliga a entender que cualquier circunstancia adversa que se presente en el servicio, en la iglesia, económica o lo que sea, forma parte del plan de Dios para mi vida. Entender que yo no debo estar buscando o comparándome con otro hermano como un modelo de santidad, sino que Dios es el modelo de santidad para cada uno de nosotros. Eso me mantiene humilde. Eso me mantiene descontento conmigo mismo, me mantiene dependiente de Dios en todo momento. Entender que Dios no me está necesitando para hacer su obra, que yo soy un simple instrumento en su mano porque Él es todopoderoso, eso me mantiene agradecido. Dios podría hacer cualquier cosa, y de hecho lo hace, usa cualquier cosa porque me usa a mí. No merezco ser un hijo de Dios, no merezco ser llamado un hijo de Dios, no merezco servir a Dios, ni siquiera merezco venir los domingos y sentarme aquí en la iglesia, y sin embargo lo hago. Eso tiene un impacto profundo en nuestra vida. Cuando predicamos la palabra de Dios, decimos, Dios, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo soy totalmente incompetente, pero tu palabra es poderosa, Señor. Usame en tus manos. Cuando predico el Evangelio entiendo que Dios es el que da la fe, que Dios concede arrepentimiento. Dios, te ruego para que me utilices, te ruego para que salves a los incrédulos. Soy solo un instrumento, Señor. Bueno, ¿cómo afecta, no? ¿Cómo afecta lo que conocemos de Dios? Nuestro servicio. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio se refiere a menudo a la verdad revelada de Dios, y misterio de la fe es una referencia a la revelación del Nuevo Testamento. La encarnación de Cristo, la presencia de Cristo en los creyentes a través de la morada del Espíritu Santo, el Evangelio de la gracia. Bueno, es una referencia
al contenido de la verdad revelada, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Algo que diferencia a los diáconos de los ancianos, dijimos que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Y no es necesario que un diácono sea apto para enseñar. Pero eso no significa que los diáconos son ignorantes doctrinales. Parece ser claro que no se puede guardar el misterio de la fe si no se conoce el misterio de la fe o si se ignora el misterio de la fe. Todo creyente maduro, todos los creyentes somos llamados a conocer a Dios, a conocer las Escrituras, a estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Todos somos llamados a eso. Bueno, ¿cuánto más alguien que es un diácono? ¿Cuánto más alguien que nos está guiando en el servicio? El punto es que lo que conocemos afecta radicalmente lo que hacemos y sobre todo nuestro servicio. Bueno, Pablo no cesaba de orar para que los creyentes seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice en Colosenses 1:9. Y Dios revela su voluntad a través de su palabra. Y el propósito de ser llenos de todo ese conocimiento está en el versículo 10 de Colosenses 1, que dice, para que andéis como es digno del Señor. No solamente es conocer. Dice que deben guardar el misterio de la fe. ¿De qué manera lo deben hacer? ¿De qué manera lo deben guardar? Con limpia conciencia. La conciencia es la facultad que tenemos todos nosotros, que nos advierte cuando hemos violado la ley moral de Dios. Una conciencia limpia significa que cuando hacemos una evaluación personal de nosotros mismos a la luz de lo que conocemos de Dios, no nos hallamos culpables a nosotros mismos. No, parece imposible, ¿no? No hallarse culpable a uno mismo. Yo me hallo culpable todo el tiempo de diferentes errores que voy cometiendo en el peregrinaje aquí en la tierra, ¿no? Pero la idea es que lo que nos mantiene con una limpia conciencia es el perdón de Dios. Es estar en confesión constante delante de Dios. Que cuando mi conciencia me muestra que hice algo mal, decir, Dios, me he equivocado, perdóname, no lo voy a hacer más. Pero la idea de alguien que está con una limpia conciencia es alguien que cuando se examina no está desobedeciendo de una forma abierta y voluntaria o en rebeldía contra la palabra de Dios o viviendo o practicando pecado en su vida. Esto significa que la doctrina no solamente se guarda a través del conocimiento, sino que la doctrina se guarda también a través de una conducta obediente. No es solamente cuestión de creer. Los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen, sino que es cuestión de vivir lo que se cree. El servicio en la iglesia no está gobernado por nuestros gustos personales. O sería un caos, ¿no? Porque todos tenemos diferentes gustos, todos somos diferentes. Pero no está gobernado por lo que nos parece mejor, tampoco está gobernado por lo que funciona, no está gobernado por nada de eso, sino que lo que debe gobernar el servicio en la iglesia es Dios a través de su palabra. A veces las personas expresamos un gran deseo de hacer cosas para Dios, de servir a Dios, o expresamos un gran deseo de hacer, pero cuando se nos encomienda estudiar algo, cuando se nos encomienda hacer algo, no lo hacemos. A veces son solamente deseos y nada más. Por eso constituye un gran peligro colocar a alguien en una posición de servicio en la iglesia solamente porque tiene deseos de servir. Hay algo más que es necesario. Por eso vemos que los diáconos son un ejemplo de servicio, porque tienen una reputación probada. El versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El método para tener diáconos es buscar personas que sean puestas a pruebas en su carácter y en su servicio, y luego
que sean diáconos. No es la idea, bueno, lo ponemos como diácono, vemos a ver qué pasa y cualquier cosa lo sacamos. No, eso no es lo que enseñan las Escrituras. No existe tampoco la idea de, bueno, mirá, no viene nunca a la iglesia, hagámoslo diácono, va a tener que venir todos los días, pongámoslo encargado de abrir la iglesia y de cerrarla, que sea el encargado de la llave. No, no es esa la idea. Primero son puestos a pruebas y si son aprobados, son nombrados diáconos. Dice, sean sometidos a prueba. Esta misma palabra aparece en 1 Pedro 1:7, cuando habla de que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y hace una comparación con el oro, que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Bueno, la prueba con fuego que se realizaba sobre el oro tenía como objetivo demostrar que la pieza que se estaba analizando era una pieza legítima y luego era determinar el valor de esa pieza. Bueno, yo no sabía, pero el oro que nosotros tenemos en nuestros anillos, el que usamos normalmente para casi todas las cosas, no es oro puro. Tiene una pequeña cantidad de plata fina y de cobre. Es una cantidad mínima. La cantidad de metal que se mezcla en el oro es lo que determina su pureza y se conoce comúnmente como los quilates que tiene el oro. Pero la proporción, por ejemplo, de un lingote de oro de 18 quilates, cada 1000 partes que tomamos de ese oro, 750 partes son oro puro. El resto es plata y cobre. Bueno, el motivo por el cual se hace esta aleación es porque el oro puro es un metal muy maleable, es un metal muy blando y se puede tomar, no sirve para poder utilizar en un lingote o para poder utilizarlo en un anillo o en joyería. Se nos doblaría todo, se nos rompería, sería un desastre. Pero lo que se hacía en aquel entonces, y también se hace en nuestros tiempos, es hacer una aleación que contiene más metales que no son valiosos y el oro le da y agregarle muy poquito oro, entonces ese oro le da ese aspecto. Entonces uno puede decir, bueno, me compré un collar de oro maravilloso. ¿Y cuánto te salió? 20 pesos. Bueno, no era oro. Tenía muy poquito quizás de oro. Bueno, en aquel entonces la forma de probarlo era se calentaba el oro con fuego y el oro, que es un metal más pesado, caía abajo y entonces ahí salía a la superficie toda la porquería, todo lo que carecía de valor, todas las aleaciones, y esa era una gran decepción cuando se estaba probando el oro. Pero a través de esta prueba uno podía determinar, ¿no? Esto que estamos tomando es legítimo. Esto que estamos tomando es valioso. Todos conocemos la frase, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Puede parecer oro, puede brillar como el oro. Todos los que no somos expertos en joyería vamos a decir, qué lindo collar de oro. Bueno, a veces pasa lo mismo con las personas. Los candidatos a ser ancianos y diáconos, porque añade también estos sean sometidos a prueba, tanto los ancianos como los diáconos deben ser puestos a prueba, pueden aparentar, pueden parecer ser algo y no serlo. Esto es lo que ha pasado en Éfeso probablemente. Probablemente esa es la forma en la que los falsos maestros llegaron a ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia y ya hemos hablado todo el desastre doctrinal que se produjo en Éfeso a consecuencia de esto, de no tener líderes calificados. La iglesia, a través de una evaluación general, debe probar que el candidato a diácono realmente es alguien que sirve a Dios de una forma genuina, por amor, y que no hay una ambición personal en su corazón. Este verbo de probarlo está en un tiempo presente y esto nos indica que esta prueba es continua. Es algo que se hace previo a que la persona sea diácono o anciano, se hace en el momento que la persona es anciano o diácono y se hace después de que la persona es anciano y diácono. Toda la vida. Ahora, el resultado positivo, cuando esta persona que se prueba es realmente
lo que demuestra ser es la palabra irreprensible. Dice, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esta es la misma palabra que Pablo utiliza en Tito para hablar de los requisitos para los ancianos. Y es un sinónimo de la palabra que utiliza aquí Pablo en el capítulo 3 para hablar de que los ancianos son irreprensibles. La idea de esta palabra es alguien sobre quien no pesa ninguna acusación que los condene. Cuando se evalúa su conducta, cuando se evalúa su reputación, no hay ningún reproche. No hay nada en sus vidas que impida que sean diáconos. Y ahí sí. Entonces, ejerzan el diaconado. Una iglesia no debe apresurarse nunca para nombrar ancianos, ni tampoco para nombrar diáconos, sin que estos primeros hayan sido puestos a prueba. Una reputación irreprensible es un requisito fundamental para pensar en un diácono y para pensar en un anciano. Particularmente estamos hablando sobre los diáconos en este momento. En cuarto lugar, los diáconos son un ejemplo de servicio por su hogar. El versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La integridad, la honestidad, un carácter irreprensible se prueba, se demuestra en el crisol del hogar. Alguien que va a servir en la iglesia, liderando en áreas de servicio, debe demostrar primero su capacidad de liderazgo y de servicio y de liderazgo espiritual. Primero lo debe demostrar en su hogar. Debe tener un hogar ejemplar. Dice en primer lugar, dice las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Hay muchas posturas sobre este versículo, pero voy a mencionar las dos principales. Algunos dicen que cuando se habla acá de las mujeres sean honestas, no calumniadoras, que es una referencia a las diaconisas de la iglesia, que hay un cargo en la iglesia oficial, de la misma manera que está el cargo para anciano, de la misma forma que está el cargo para el diácono, que hay un cargo de diaconisa. La otra postura es que son las esposas de los diáconos a quien se está refiriendo. Bueno, el texto nos arroja suficiente evidencia para demostrar que está hablando de las esposas de los diáconos. En primer lugar, en el contexto cuando se habla de las mujeres, no se menciona ningún título. Sí se habla de un título para los varones que son ancianos o pastores, presbíteros. Se habla de los diáconos como un oficio, pero no se menciona un oficio, simplemente se menciona a las mujeres. Otro punto es que la estructura del texto exige que se esté hablando de las esposas de los diáconos porque en el versículo 10 habla de los diáconos. El versículo 11 habla de las mujeres y el versículo 12 continúa hablando de los diáconos. Si Pablo estaría describiendo los requisitos para un nuevo oficio dentro de la iglesia, Pablo primero debería concluir los requisitos para los diáconos o primero nombrar los requisitos para las diaconisas y luego nombrar el requisito para los diáconos. ¿Entienden? No es lógico en cómo Pablo está organizando todo el texto para expresarse de esa forma. Otro punto importante es que el término mujeres, aunque posee el significado general de mujer, se utiliza a menudo para hablar de la esposa de un individuo. Bueno, en el versículo 11 vemos que dice, las mujeres asimismo sean honestas. La última vez que se utiliza este término es en el versículo 2 y se traduce como esposa. Luego de este pasaje del versículo 11, en el versículo 12 se vuelve a utilizar este término. ¿Y qué significa? ¿Cómo se traduce? Esposa nuevamente. Sería totalmente arbitrario decir, bueno, acá significa esposa, pero no, acá no significa esposa, no puede significar esposa bajo ningún punto de vista. Bueno, ahora algo que me pregunté es por qué Pablo nos da requisitos para las esposas de los diáconos y no para las esposas de los ancianos. Es claro que las esposas de los ancianos son mujeres fieles porque el hombre debe gobernar bien su hogar y eso estaría descrito e incluiría a sus esposas.
Pero ¿por qué menciona a las esposas de los diáconos? Bueno, probablemente las esposas de los diáconos tenían mayor participación en la función que desempeñaban sus maridos como diáconos. Esa probablemente sea la razón. Es probable que las esposas de los diáconos sean sus ayudantes principales. Imaginémonos en los diáconos yendo a visitar a los necesitados o en los diáconos yendo a visitar a una viuda. Podemos imaginarnos la ayuda que sería tener a sus esposas en ese momento para aconsejar a las mujeres, para servir, pero también serían como una protección para ellos, para que no sean acusados de nada que no corresponda. Y hay 4 características que se nos dan de las esposas de los diáconos. Se dice de ellas que deben ser honestas. Esta es la misma característica de los diáconos en el versículo 8. Así como los diáconos son honestos, sus esposas deben ser honestas. Esto nos habla de la capacidad de liderazgo que debían tener los diáconos, ya que producían en su familia los mismos requisitos que ellos cultivaban en su vida espiritual. Luego dice que no deben ser calumniadoras, deben tener control de sus palabras. Imaginemos acompañando a sus maridos en la visitación, sería un desastre, ¿no? Dice que deben ser sobrias, deben pensar con claridad, deben ser mujeres que tienen buen juicio en las situaciones. Resume diciendo, deben ser fieles en todos. Imaginemos que ellas quizás ayudarían a sus maridos en la administración de los recursos de la iglesia. Debían ser mujeres confiables, debían ser mujeres transparentes, igual que ellos. Las esposas de los diáconos tienen una posibilidad de asistir a sus maridos en el ministerio de una forma particular y se requiere que sean mujeres ejemplares. El versículo 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Hemos hablado de esto anteriormente. El sentido no es que tenga una sola esposa, si bien sí debe tener una sola esposa, sino que lo que está hablando es en cuanto a la pureza sexual. Los diáconos deben ser hombres dedicados a sus esposas, hombres fieles a sus mujeres. Y dice que gobiernen bien sus hijos y su casa. No existe la idea de alguien que dice, bueno, la verdad estoy todo el día en la iglesia, estoy todo el tiempo en el ministerio, la verdad no tengo tiempo para mi familia. Lo veo a mi hijo cuando lo llevo a la escuela y lo veo a la noche cuando le doy un beso en la frente y así es durante 12 años. Bueno, algunos dicen, bueno, yo le doy muy poco tiempo a mi hijo, ¿no? Le doy solamente los sábados a la mañana, le doy tiempo de calidad. No le doy cantidad, pero le doy calidad. Pues yo no creo que eso sea posible. Mi hijo me vuelve loco si no le doy mucho tiempo. Los niños necesitan tiempo de cantidad y de calidad. Aparte no existe esa idea de tiempo de calidad. ¿Qué buen padre le da a su hijo tiempo de mala calidad? Yo le dedico mucho tiempo, pero la pasamos re mal. Obvio que un padre debe dedicar tiempo de calidad para sus hijos, pero eso lleva tiempo. De la misma manera que lleva tiempo cultivar una vida espiritual en nuestra vida, lleva tiempo cultivar en nuestros hijos una vida espiritual, enseñarles a que amen al Señor y a que lo obedezcan. Eso toma un montón de tiempo. Gobernar no solo significa tener autoridad, sino que esta palabra se traduce como dirigir, alguien que está proveyendo dirección. Y no solamente tiene que ver con sus hijos, sino que también menciona a su casa, a su hogar. No podemos imaginar a alguien sirviendo para que la iglesia funcione bien si no hace funcionar bien su casa. El carácter espiritual de una persona se demuestra en su hogar. Bueno, el hogar es el primer lugar donde los ancianos, los diáconos, todos los creyentes debemos ser un modelo de servicio, un ejemplo. Alguien que tiene una esposa ejemplar, hijos fieles, un hogar que funciona correctamente en su administración, demuestra ser un líder exitoso en su casa y es muy probable que sea un líder exitoso en la iglesia. Aún así, muchos pueden pensar, ¿por qué los que sirven en la iglesia tienen que tener un estándar moral
al mismo nivel que los ancianos? ¿Por qué son tan altos los requisitos para los que sirven en la iglesia, para los diáconos? El versículo 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Alguien que califica en todos estos requisitos, que demuestra en su carácter, en su doctrina, en su reputación, en su casa, que es un hombre íntegro y calificado, es muy probable que sea un diácono exitoso. Es muy probable que ejerza bien el diaconado. Podemos imaginar la influencia que ellos tendrían en otros creyentes a través de su servicio. Dice que ellos ganan para sí un grado honroso. Literalmente se refiere a que tiene una posición elevada, a que ser diácono en la iglesia es un gran privilegio. Aquellos que son diáconos en la iglesia están puestos en un pedestal como un ejemplo de servicio para que los creyentes les imitemos. Y luego dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las personas van a confiar en aquellos que la iglesia reconoce como diáconos. Los diáconos son una gran influencia para una iglesia. Ellos deben ser un ejemplo palpable de servicio. Tener malos ejemplos de servicio puestos en un pedestal para que la iglesia confíe en ellos sería algo lamentable. Sería algo sumamente peligroso. El privilegio por la influencia que serán para la iglesia requiere que ellos marquen un estándar espiritual de servicio para todos nosotros como creyentes. Todos estamos llamados a servir a Dios, hermanos. Aunque hay personas que cumplen una función diferente en la iglesia, como los ancianos o los diáconos, somos todos hermanos en Cristo. Ninguno es más que otro. Simplemente son diferentes funciones. Todos servimos al mismo Dios y todos estamos sujetos a la palabra de Dios. Debemos examinarnos, hermanos, porque no es cuestión de hacer muchas cosas para Dios, sino que es cuestión de vivir vidas fieles al Señor. Y en esa condición es que Dios nos utiliza para su honra y para su gloria. Esta es la clase de servicio que Dios bendice. Es la clase de servicio que a Dios le agrada. Vamos a orar. Querido Dios, Padre, estamos asombrados, Señor, maravillados por poder servirte, porque nos has hecho tus siervos. Señor, y pensar en que por tu gracia, Señor, que tú nos puedas conceder la gracia para cumplir, Señor, con lo que tu palabra requiere, con lo que tu palabra demanda, y servirte a ti, Señor, y pensar que tú te agrades de eso, Señor, nos llena de gratitud, Padre. Y entendemos que no son nuestras fuerzas, no es porque seamos buenos o seamos maravillosos o inteligentes, Señor, sino que es tu gracia obrando en nosotros, tus hijos, Señor, y queremos presentarnos ante ti, Padre, disponer nuestro corazón para servirte y hacerlo de una forma que te agrada, Señor. Por eso es que queremos conocerte, Padre. Señor, gracias por la belleza, Señor, que encontramos en tu persona y en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.